Bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Encuentro, un espacio para el encuentro con la palabra de Dios, especialmente con su Evangelio, en compañía de su párroco, Padre Jairo Aguilar, aquí en nuestra parroquia de Betania. Estamos en el año de la justicia en nuestra diócesis de Fontibón. Recordemos, la medida de la justicia es la caridad. Jueves 6 de agosto, fiesta de la transfiguración del Señor Jesús. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables del Salmo 96. Buen y bendecido día en el nombre del Señor Jesucristo. Lectura y meditación del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículos 1 al 9. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y lo llevó a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y su vestido se volvió blanco como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres hago aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron en el suelo llenos de temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y al levantar la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte les ordenó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con asiprensa podemos decir que esta fiesta recuerda la escena en que Jesús, en la cima del monte Tabor, se apareció vestido de gloria hablando con Moisés y Elías ante sus 3 discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. La fiesta de la transfiguración del Señor se venía celebrando desde muy antiguo en las iglesias de Oriente y de Occidente. Pero el Papa Calixto III, en 1457, la extendió a toda la cristiandad para conmemorar la victoria que los cristianos obtuvieron en Belgrado sobre Mahomet II, orgulloso conquistador de Constantinopla y enemigo del cristianismo, y cuya noticia llegó a Roma el 6 de agosto. Recordemos un poco el contexto del Evangelio del día de hoy. Antes del suceso de la transfiguración, Jesús ya había anunciado a sus discípulos la pasión en cruz que tendría que afrontar en Jerusalén, lo que generó desconcierto, confusión y tristeza en los discípulos. No entendían cómo su Mesías tendría que pasar por una de las peores muertes. Ya lo decía Pedro: No, Señor, a ti no te puede suceder eso. Entonces, para que los discípulos empezaran a entender el sentido de la cruz de Cristo, el Señor invitó a 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, a ser los testigos privilegiados de la experiencia del monte Tabor, que está ubicado en la Baja Galilea y tiene unos 575 metros de altura. Es allí, en un clima de oración de esos que solía frecuentar mucho Jesús, que ocurre esta teofanía o manifestación de Dios en Jesús, que los discípulos describen como luminosa y de transfiguración del rostro del Señor.
lo que veían era una experiencia de glorificación de Jesús confirmada por la voz del Padre, quien presenta a Jesús como el Hijo querido, y la presencia del Espíritu manifestada en el signo de la nube. También allí estaban presentes Moisés y Elías, quienes hablaban con Jesús probablemente de los sucesos de la pasión que ya se acercaba. La presencia muy significativa de estos personajes del Antiguo Testamento, que representan la ley y los profetas, indican la confirmación de que Jesús es el Mesías esperado y el ungido por Dios. Tal experiencia mística debió ser trascendental y maravillosa, al punto que el mismo Pedro le manifiesta al Señor el deseo de quedarse allí, el deseo de que esa experiencia no acabara. Eso es precisamente lo que el Señor muy probablemente quería, que los discípulos pudieran gustar de la gloria anticipada, la gloria del cielo, que daría sentido a la experiencia de cruz que le esperaba al Señor en Jerusalén. Por eso Jesús les invita a bajar de nuevo y a emprender el camino a Jerusalén, pues no existe gloria ni triunfo sin la cruz. Pero, ¿qué nos enseña, qué nos aporta esta experiencia de la transfiguración a nosotros en nuestra vida? Por una parte nos enseña a seguir adelante aquí en la tierra, aunque tengamos que sufrir, con la esperanza de que Él nos espera con su gloria en el cielo y que vale la pena cualquier sufrimiento para alcanzarlo. Nos ayuda a entender que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en sacrificio, y así éste tiene el poder de salvar a las almas. Jesús sufrió y así se desprendió de su vida para salvarnos a todos los hombres. Nos enseña a valorar la oración, ya que Jesús constantemente oraba con el Padre. Nos enseña a entender que el cielo es algo que hay que ganar con los detalles de la vida de todos los días. Nos enseña a vivir el mandato que Él nos dejó: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nos enseña que habrá un juicio final que se basará en el amor, es decir, en cuanto hayamos amado o dejado de amar a los demás. Y nos enseña que Dios da su gracia a través de la oración y de los sacramentos. Su gracia puede suplir todas nuestras debilidades. Oración. Ilumina, Señor, nuestras tinieblas. Oh Cristo, que antes de entregarte a la pasión quisiste manifestar en tu cuerpo transfigurado la gloria de la resurrección futura, te pedimos por la Iglesia que sufre, que en medio de las dificultades del mundo viva transfigurada por la esperanza de tu victoria. Cristo, Señor nuestro, que tomando a Pedro, Santiago y Juan lo llevaste contigo a un monte alto, te pedimos por el Papa Francisco y por todos los obispos, que llenos de aquella paz y alegría que son fruto de la esperanza en la resurrección, sirvan fielmente a tu pueblo. Cristo Jesús, que desde el Monte Santo hiciste brillar tu rostro sobre Moisés y Elías, te pedimos por Israel, el pueblo que hiciste tuyo desde tiempos antiguos. Concédele que alcance la plenitud de la redención. Cristo, esperanza nuestra, que iluminaste al mundo entero cuando sobre ti amaneció la gloria del Creador, te pedimos por todos los hombres de buena voluntad. Haz que caminen siempre siguiendo el resplandor de la luz. Cristo Salvador nuestro, que transformarás nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el tuyo, te pedimos por nuestros hermanos difuntos. Transfórmalos a imagen tuya y admítelos ya, Señor,
en tu gloria. Señor Dios, que en la gloriosa transfiguración de Jesucristo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de Moisés y de Elías, y nos hiciste entrever en la gloria de tu Hijo la grandeza de nuestra definitiva adopción filial, haz que escuchemos siempre la voz de tu Hijo amado y lleguemos a ser un día sus coherederos en la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.